El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó a la unidad de comunicación del Ministerio del Interior la situación que afecta a dos jugadores de fútbol del Club Nacional, quienes fueran procesados con 10 días de prisión domiciliaria por no haber pedido permiso a la justicia para salir del país cuando su club viajó a jugar la Copa Teresa Herrera. La responsabilidad es personal, dijo el jerarca. Bien, como ustedes recordarán, estos jugadores de fútbol fueron procesados a principios de este año sin prisión, bajo caución juratoria. Expliquemos que esto de la caución juratoria significa que estas personas que son objeto de juicio penal, en definitiva, tienen que comprometerse a estar a disposición de la justicia. Cuando ocurre, como en este caso, que el juez decide procesar, lo que está diciendo el juez es que inicia un proceso penal. Por lo tanto, hay que hacer un fichaje de la persona, un registro de la persona que va a ser objeto de ese juicio penal. Para eso hay que hacer una comunicación formal u oficial a la Jefatura de Policía de Montevideo. Se hace efectivamente esa comunicación, en este caso, se indica en esa comunicación que tal persona, titular de tal documento de identidad, fue objeto de proceso penal y además se indica que en este caso va a ser un procesamiento sin prisión bajo caución juratoria. Eso implica que se mencione el régimen del artículo 141 del Código de Procedimiento Penal. Esta obligación es una obligación personal. Es decir, la tiene que cumplir la persona objeto de proceso. Por lo tanto, no hace falta comunicar ninguna otra cosa. Es decir, por ejemplo, el juzgado no tiene por qué comunicar a la dependencia de migraciones un cierre de fronteras. Eso se hace cuando el juez presume que eventualmente la persona pueda, tratando de evadir la justicia, salirse del país. Entonces, hay ocasiones en las cuales en determinados procedimientos penales los jueces piden expresamente un cierre de fronteras a migraciones. En estos casos no ocurre así. Esta carga, esta obligación, descansa sobre la persona que es objeto de proceso. No hay que olvidar que en materia penal todas las obligaciones y las responsabilidades se dan a título personal. Aquí no hay intervención de organizaciones, de instituciones ni de ningún grupo determinado. Por una cuestión de accesibilidad, el propio Poder Judicial tiene impuesto como modo de operación que se le informa en forma llana y clara a todas las personas cuando asumen estas obligaciones. Es decir, que al momento que estos jugadores de fútbol firmaron una constancia en la cual se les hacía saber que quedaban bajo el régimen del artículo 141 del Código de Proceso Penal, se les informó claramente que no podían ausentarse del país si no era mediante una autorización que le proporcionara el propio juez de la causa. Tanto es así que estos mismos jugadores en lo que va del año ya habían pedido en otra oportunidad anterior autorizaciones para poder ausentarse del país, en este caso en un viaje familiar que hacían a zonas del Caribe. Por lo tanto, ellos tenían claro esto, con lo cual en realidad no sabemos lógicamente lo que ocurrió en esta ocasión, pero el juez o la jueza Rieiro en este caso, se ve obligada a incrementar, a hacer más gravosa aquella medida que había indicado en primera instancia.